Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar hoy día el manejo del dolor musculoesquelético en niños y espero que cualquier cosa, si hay preguntas, puedan hacerlo a mi mail. Eh, Está ahí abajo y también va a salir al final de la presentación. Para que tengamos una visión general, la presentación de hoy día va a tener esta estructura en donde voy a presentar un poco sobre el dolor musculoesquelético en niños, cómo lo evaluamos, después un manejo general y qué cosas son importantes para que ustedes se lleven a la casa y lo tengan en consideración en su práctica clínica. Entonces, el dolor musculoesquelético en niños eh, es súper importante, pero no olvidar que el dolor en los niños tiene características especiales, principalmente porque los niños son seres humanos que se están formando y se están desarrollando. Neurobiológicamente, los niños están capacitados para sentir dolor desde la vida intrauterina, desde la semana 20, en donde ya tienen capacidad de producir sustancia P y tener las vías ascendentes del dolor ya preparadas. Sin embargo, todavía las vías descendentes que regulan el dolor no están maduras hasta después de los 5 o 7 años. Tienen además una menor capacidad para controlar el dolor, por lo que les acabo de decir, por esta inmadurez neurológica. También tienen dependencia de los adultos en muchos sentidos, para expresarse, para poder alimentarse, para poder comunicarse. Entonces tienen dificultades en cómo poder valérselas por sí mismos. También tienen un contexto individual que es propio de su ser, su biología, un contexto psicológico, un contexto sociocultural y también espiritual, que hace que cada niño viva el dolor en forma distinta. Y puede ser también difícil de reconocer, de evaluar y por tanto de tratar. Entonces esto es como común y general en todo el dolor que se presenta en los niños. También para recordar a qué nos referimos con dolor musculoesquelético. El dolor musculoesquelético es aquel que es causado por estructuras que son eh, osteoarticulares y ahí tenemos los huesos, las articulaciones, los tejidos blandos y en estos consideramos a las extremidades y la columna y toda la espalda, ¿ya? Se considera el dolor musculoesquelético que se hace crónico cuando temporalmente ya ha pasado más de 3 meses el niño con dolor en estas estructuras. Y no incluye la cefalea ni el dolor visceral, o sea, de los órganos que están dentro del tórax, abdomen y pelvis. Esta es la tercera causa de dolor en los niños después de del dolor de cabeza y el dolor visceral. Entonces, ¿cómo impacta el dolor musculoesquelético en los niños? Vemos que tiene una frecuencia alta, o sea, un 15% aproximadamente de los niños en edad escolar presentan dolor musculoesquelético. Y esto aumenta hasta aproximadamente unos 30% en los adolescentes. Se ve que más o menos entre un 5 y un 8% de los niños que presenta dolor musculoesquelético puede generar discapacidad por dolor, que puede ser transitoria o puede ser permanente. Y los niños con discapacidad neuromusculoesquelética, y acá tenemos los niños que tienen alteraciones como por ejemplo parálisis cerebral, distrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal, artritis idiopática juvenil, y varias condiciones neuromusculoesqueléticas pueden presentar dolor musculoesquelético entre un 35 y un 78%. Y eso va a depender de la patología propiamente tal, pero también del niño y el contexto en el que se mueve.
En general, el dolor musculoesquelético es un proceso autolimitado y la mayoría de las veces se produce por traumatismos. Pero no tenemos que olvidar que el dolor musculoesquelético en niños puede ser manifestación de enfermedades que pueden ser sistémicas, como las infecciones, tumores, enfermedades inflamatorias, y siempre es necesario tener esto en cuenta porque pueden ser potencialmente graves. Para recordar y tener en cuenta también, nosotros vamos a ver que hay dolores que son localizados y dolores que son difusos. En los dolores localizados podemos ver que hay niños que están como bien, así como por ejemplo, un niño que se cae y se pega en la rodilla, o que se cae y se dobla el pie y se genera un esguince, va a ser un dolor súper puntual, localizado, y el niño va a andar en general bien. Pero si tengo un niño con compromiso del estado general y que tiene una rodilla súper inflamada, que tiene la rodilla caliente, que tiene fiebre y cosas asociadas a su comportamiento, que altera su funcionalidad, podemos ver que, por ejemplo, puede ser una artritis séptica, ¿ya? Ya cuando el dolor se hace difuso, también podemos ver que hay niños que se comportan en general bien, que tienen un buen estado general, y por ejemplo, tenemos ahí los síndromes de hiperlaxitud generalizada benigna o el síndrome de fibromialgia juvenil, en donde vemos que los niños no pueden como localizar bien el dolor, como que les duele no solamente la articulación del hombro o del codo o la rodilla, sino que le duele como una región, una zona, y no pueden identificar puntualmente qué es lo que le duele, sino que es como un dolor más global. Y cuando está con compromiso del estado general, ahí hay cosas ya más graves que pueden estar presentes, como por ejemplo la leucemia linfoide aguda o la artritis idiopática juvenil que ya tiene compromiso sistémico o poliarticular, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta si es local o si es generalizado y si hay compromiso del estado general o no hay compromiso del estado general. Eso va a ser súper importante después para ver hacia dónde nos enfocamos. Entonces, ¿cómo evaluamos el dolor musculoesquelético en los niños? Para hacer un buen tratamiento, primero tenemos que hacer un buen diagnóstico. Entonces, considerar que la evaluación del dolor tiene que ser multidimensional y tenemos que incluir lo máximo posible el detalle del dolor, ¿ya? Entonces, sacar la máxima información con respecto al dolor. Y ahí es importante buscar dónde está ubicado el dolor, la localización, cuál es la intensidad del dolor, ¿ya? Ahí hay distintas escalas que podemos usar. La calidad, la cualidad o naturaleza del dolor, si es musculoesquelético, puede ser nociceptivo, así mecánico, pero si lleva mucho tiempo o tiene estructuras afectadas como en el síndrome de dolor regional complejo, que hay una sensibilización periférica y después central, podemos ver que puede haber un dolor neuropático asociado al dolor musculoesquelético. El contexto en el que se produce el dolor, por ejemplo, me duele más cuando hay frío, o me duele más cuando hay calor, o me duele más cuando yo hago ejercicio, ¿ya? Y el impacto que va a producir el dolor. Por ejemplo, hay niños que dejan de participar en las actividades escolares o que dejan de ir a jugar con sus amigos porque le duele alguna estructura de su cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar la evaluación? Historia clínica bien detallada y a veces exámenes complementarios. En la historia clínica es necesario descartar signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Aparición de dolor en niños menores de 3 años.
síntomas sistémicos, como fiebre, compromiso del estado general, ¿ya? Vómitos, anorexia, baja de peso. Dolor del ritmo inflamatorio. Si el dolor se hace nocturno y altera el ritmo del sueño y no se alivia con analgésicos. Presencia de más de 3 meses. Alteración funcional acompañante. Presencia de inflamación articular. Hipersensibilidad ósea, debilidad muscular, alteraciones analíticas, hematológicas, en donde pueden haber también aumento de la PCR, ¿ya? Todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque son signos de alarma y hay que buscar una afectación mayor, ¿ya? Una afectación sistémica. También antecedentes personales y familiares. Los niños con enfermedades inflamatorias, enfermedades del área reumatológica, tienen mucho peso también de que los padres o familiares cercanos puedan haber tenido esa enfermedad, o también en los antecedentes neoplásicos. También las características del dolor, que tienen que ser bien detalladas como lo vimos anteriormente, el examen físico general y el examen físico musculoesquelético, ¿ya? En el examen físico general es importante buscar estos síntomas sistémicos y en el examen físico musculoesquelético es importante evaluar rangos, evaluar fuerza, evaluar el tono muscular, ¿ya? Y también las características de la piel, si hay síntomas así como distróficos, eso va a ser súper importante para después orientar el diagnóstico. Y los exámenes complementarios nos vamos a apoyar principalmente en las imágenes, sobre todo en algunas patologías donde vamos a descartar enfermedades sistémicas o más graves, ¿ya? De primera línea la radiografía y posteriormente, si es que no se encuentra algo, se puede escalar a la tomografía computada o la resonancia magnética. La ecografía es súper buena tanto para localizar la estructura que está afectada, pero también para hacer intervencionismo. Entonces, allí hay que ver según lo que está siendo afectado, el niño, la realidad local, qué imágenes vamos a sugerir para que sean tomadas. Y laboratorio general y específico. General, vamos a hacer un panel primero con un hemograma, VHS, un perfil bioquímico, a veces orina también se puede solicitar, una orina completa, y específico, ahí los exámenes reumatológicos y marcadores tumorales. Escalas de evaluación del dolor, yo las quise poner principalmente porque es importante según las edades y el compromiso cognitivo o neurológico de los niños poder acercarnos a evaluar bien el dolor. Entonces, esta que está acá, que es la escala de Flack, nosotros la vemos como con mayor utilidad para niños menores de 5 años, a veces también se sugiere que sean menores de 3, pero lo más recomendado es menores de 5, y también aquellos niños que tienen compromiso cognitivo o neurológico y no pueden expresarse verbalmente o conectarse para poder decir cuál es su dolor. Ya en niños un poco más grandes, entre 3 y 7 años, se pueden usar las escalas de caritas, ¿ya? Se puede usar la Wong-Baker Faces, y también se puede usar la Face Span Scale. Entonces, estas dos opciones son súper buenas porque ya se puede hacer autoevaluación, entonces uno le puede mostrar estas escalas a los niños y ellos apuntan o dicen cuál es la que es más cercana. Y también se puede usar en los familiares, en el cuidador principal, cuando el niño de repente se pone medio tímido o no quiere así como cooperar mucho, el familiar puede decir, oh, mira, ¿sabes qué? Yo lo veo que tiene como más cercano a la carita 6.
o yo veo que en general fluctúa entre la 4 y la 6, ¿ya? Entonces, esta es súper útil para que las personas puedan más fácilmente identificar el dolor. Y ya en los niños mayores de 7 años se sugiere usar la escala visual análoga. Sin embargo, yo creo que todos hemos visto esta escala que está acá abajito, donde salen las caritas, los colores y los numeritos y con esta reglita, que junta la mayoría de las escalas que están disponibles para evaluación del dolor, que es la escala numérica, la escala visual análoga y también la escala de las caritas, ¿ya? Además asociado a una escala cromática que todo como que sensibiliza más el reporte del dolor. Entonces, acá tenemos un flujograma para saber cómo actuar, ¿ya? Si tenemos un niño con dolor musculoesquelético y le hacemos la anamnesis, el examen físico completo, con el foco del área afectada, pero no solo del área afectada, sino que con foco en ese lugar, buscamos compromiso sistémico, vamos a ver si tiene síntomas evidentes de etiología, por ejemplo, un trauma, una fractura, un esguince. Si no tiene, y tiene actividad normal y el examen físico está sin síntomas de gravedad o molestias sistémicas, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, rash, si tiene, nos podemos, o sea, si no tiene estas alteraciones, podemos quedarnos tranquilos y seguir entonces controles programados si es que existe preocupación de uno o si existe preocupación de los padres. En la anterior, si es que yo logro identificar que hay trauma evidente o una etiología evidente, yo puedo tratar o derivar apropiadamente al paciente. Por ejemplo, yo soy fisiatra, si veo a un niño que tiene una fractura, voy a derivarlo al traumatólogo, ¿ya? Entonces, si yo veo que no hay actividad normal y hay síntomas de gravedad, si hay cambios en la actividad, ¿qué es lo que tengo que considerar? Que pueda tener una entesitis, una artritis idiopática juvenil, una espondiloartropatía o que pueda haber alguna tumoración. Y ahí yo voy a pedir exámenes complementarios. También puedo ver si es que hay enfermedades subyacentes, inmunosupresión o la persona tiene una patología de base y puede haber fiebre, pérdida de peso, fatiga. Ahí tengo que considerar infección, malignidad o lupus. Y en todas ellas yo pido exámenes complementarios. Y si tienes alteración en el examen físico, ¿qué cosas están afectadas? Entonces, si hay edema o reacción protectora, así como de quitar la extremidad cuando yo voy a examinar, puedo considerar, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil, una espondiloartropatía, lupus, púrpura de Charles-Henoch, artritis de Lyme. Si hay calor o eritema, puede ser una infección articular, artritis, artritis reactiva, malignidad, espondiloartropatía. Si hay hipermovilidad o laxitud, puede ser un síndrome de hipermovilidad benigna, un síndrome de Ehlers-Danlos o un síndrome de Marfan. Si hay rash y alteraciones asociadas, lupus, púrpura de Charles-Henoch, fiebre reumática aguda, dermatomiositis juvenil, artritis psoriática. Y si hay dolor, bueno, considerar que puede haber una infección, por ejemplo, una osteomelitis, una artritis séptica, malignidad, artritis reactiva, trauma o un síndrome de dolor regional complejo. ¿Cómo manejamos entonces a estos chicos que tienen alteraciones en su región musculoesquelética? Bueno, no olvidar que la OMS determinó que el alivio del dolor es un derecho fundamental y que todo personal sanitario, todo profesional del área de la salud que no
ayude al alivio del dolor o que impida el acceso al alivio del dolor, incurre en una falta ética grave. O sea, es nuestro deber como personal sanitario proporcionar alivio al dolor a quien lo esté sufriendo. Y en los niños, y bueno, en general, el trabajo en equipo es fundamental para poder hacer un buen alivio del dolor, para ayudar a aliviar el dolor. Y no solo el equipo de salud, nosotros vemos que los niños tienen una familia, tienen un contexto donde viven, que tienen una comunidad que los respalda, en donde están insertos, que tienen una comunidad escolar, que tienen amigos, que tienen una orientación religiosa o pueden tender a ser como activos en la parte espiritual y tener creencias en esa área, y también en un contexto que viven en un contexto social, en guerras o que pueden haber conflictos en donde ellos también están insertos. Entonces, considerando que este niño no es solo un brazo o una rodilla que está inflamada y que duele, sino que tiene un contexto detrás, que tiene personas que lo acompañan, algunos más, otros menos, pero que están apoyándolo, tenemos que asociarnos y tenemos que actuar en conjunto con la familia, la comunidad escolar, y ver cómo podemos intervenir con ellos también. Cositas que quería mostrarles que hay que tener en cuenta, que los niños que han sufrido alguna vez dolor pueden generar memoria del dolor, ¿ya? Y que puede influir en el dolor futuro o una nueva experiencia dolorosa, aumentando o disminuyendo su ansiedad y la intensidad dependiendo de la experiencia que tuvieron antes. Entonces, considerar esto para cuando nosotros vayamos a tratar un niño con un evento doloroso, ¿ya? También se ha visto que los niños que tienen mayor obesidad, sobre todo los adolescentes, pueden tener más incremento de dolor musculoesquelético. Y niños que tienen deficiencias de vitamina D y que hacen dolores asociados al crecimiento, cuando se les suplementa con vitamina D, pueden mejorar el dolor, ¿ya? Al igual que niños que tienen factores nutricionales que pueden influir en su dolor, por ejemplo, los niños que están malnutridos tanto por exceso como por déficit, que no consumen frutas, verduras o que tienen alteración en su dieta, pueden también incrementar su dolor cuando están malnutridos. Actualmente se habla mucho de las dietas basadas en plantas y que tendrían un rol antiinflamatorio, y eso está como bien controversial, pero ya están saliendo harta evidencia en relación a eso. Entonces, tenerlo en cuenta también cuando vayamos a hacer un acercamiento para el tratamiento de un niño que está sufriendo dolor musculoesquelético. Entonces, como herramientas terapéuticas, tenemos tratamientos farmacológicos, donde tenemos fármacos no opioides como los AINES y los adyuvantes, y opioides que se usan en la clínica ambulatoria. También se pueden usar opioides inyectables o de tratamiento que sea más invasivo en el contexto hospitalario, ¿ya? Tratamientos no farmacológicos tenemos hartos.
desde la esfera psicológica o de la terapia más del comportamiento, tenemos las terapias cognitivo-conductual, el mindfulness, la hipnosis médica, la acupuntura, los masajes que ayudan cualquier cantidad y la musicoterapia. También hay otras alternativas dentro de estos tratamientos no farmacológicos como las compresas, también se pueden hacer envolturas en los niños y se pueden realizar arteterapia. En el tratamiento de rehabilitación contamos con la kine y fisioterapia, la terapia ocupacional, órtesis y ayudas técnicas que nos pueden ayudar a suplir transitoriamente el déficit de algún segmento o el poder trasladarse de un lugar a otro con alguna ayuda mientras se recupera la función. El apoyo de psicología que nos ayude como a poder aceptar mejor y poder sobrellevar el dolor tanto al niño como a la familia. Como ya les decía anteriormente, el apoyo de nutricionista y también de trabajo social, que pueda ayudarnos a hacer el link con la comunidad. Y tratamientos intervencionales, en donde destaca la anestesia regional, las infiltraciones y también puede llegar a la estimulación espinal. Cuando nosotros nos enfrentamos a un niño que sufre de dolor musculoesquelético, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si el dolor es agudo, nosotros vamos a propender a usar técnicas regionales, después opioides fuertes, débiles, adyuvantes y técnicas no farmacológicas. Y en el dolor crónico va a ser al revés. Vamos a usar técnicas farmacológicas en mayor medida, ¿ya? Por ejemplo, en los niños que tienen dolores de crecimiento, casi nunca se le da tanto remedio, sino que se hacen masajes o compresitas o guateritos calientes o ejercicios, ¿ya? Y después luego pasamos a los adyuvantes y los AINES, los opioides débiles en menor medida, los opioides fuertes aún en menor medida, y se usan al final las técnicas regionales. Algunas patologías que las voy a mencionar breve y solamente creo que por el tiempo voy a nombrar unas 2 o 3. Quiero destacar el dolor de crecimiento, porque es una causa muy frecuente de consulta médica y hay que tener en cuenta que esta enfermedad o esta patología es de naturaleza benigna. No se sabe bien por qué sucede, pero hasta un 20% de los niños en edad escolar pueden presentar esta alteración. Y es raro que sea antes de los 3 años y después de los 13, 14 años. Eso es muy raro. Es esa área donde se enfoca el dolor de crecimiento, entre los 3 y los 13 años. Es de predominio de extremidades inferiores, en general está mal definido, puede ser recurrente, como que va y viene, de origen, o sea, o de predominio vespertino, nocturno, que puede tener duración variable, ¿ya? Y el examen físico y las pruebas complementarias están todas normales. Entonces, cuando uno dice, bueno, así como le duele más en la noche, después de hacer ejercicio o de alguna como actividad muscular y se le pasa con masaje, se le va pasando, que no tiene como signos de alarmas que comentamos anteriormente, yo me quedo más tranquila y tengo que tranquilizar también a la familia, ¿ya? Y ese es uno de los pilares de manejo del dolor de crecimiento. Ahí, ¿qué podemos hacer? Masajes suaves, calor local, analgésicos en dosis bajas durante los episodios y calmar a los padres y al niño,
¿ya? Porque eso es súper importante para que baje también la ansiedad en ellos. Y decirles que no es algo grave, porque de verdad se asustan mucho. Y me voy a saltar a la artritis idiopática juvenil, ¿ya? Esta presentación va a quedar, entonces después la pueden ustedes revisar. En la artritis idiopática juvenil es importante tener en cuenta de que el diagnóstico está hecho cuando se presenta el dolor en más de 6 semanas de evolución y cuando es antes de los 16 años. Que se sabe poco como de la etiopatogenia, pero se cree que influyen mucho los factores ambientales sobre los individuos que están predispuestos, cuando hay una historia familiar, cuando hay un contexto que es más inmunogénico, ¿ya? Eh, es variable la presentación y la afectación articular y puede llegar a ser también sistémica. Pueden generarse complicaciones como alteración del crecimiento óseo, tendencia a función o anquilosis, y ahí nosotros vemos las deformaciones y las rigideces que pueden generarse posteriormente. Pueden haber subluxación de la articulación atloaxoidea, puede haber uveitis, también anemia. Entonces es una patología que hay que tenerla súper controlada. Acá es como el prototipo de la enfermedad musculoesquelética que requiere de una intervención multidisciplinaria. Debe tener un buen control con su reumatólogo o su pediatra que esté como manejando la parte reumatológica, porque el foco tiene que estar en la administración de los fármacos que remitan la enfermedad, porque los otros fármacos que son sintomáticos pueden generar muchas alteraciones secundarias, gastrointestinales, renales, bueno, todo lo que nosotros sabemos de los corticoides y de los AINES, ¿ya? Entonces, tratar de que el control de la enfermedad sea lo más estricto posible y que sea lo más acucioso posible. Y todo el apoyo del equipo de salud, todo el apoyo del colegio, de los compañeros, de la comunidad, acá cobra más importancia que nunca. Y el equipo de rehabilitación también tiene que estar súper presente, porque va a probablemente necesitar órtesis, ayudas técnicas, el trabajo en piscina, el trabajo con el terapeuta ocupacional que le enseñe cómo prevenir y hacer una buena higiene articular, que le enseñen los kinesiólogos a proteger sus articulaciones con el fortalecimiento de la musculatura, cómo usar las terapias con calor y frío, cómo usar el bastón de apoyo o la silla de ruedas para trayectos largos, las plantillas moldeadas que se puedan hacer con los ortesistas para proteger los pies, ¿ya? Hay muchas intervenciones que se pueden hacer con los niños con artritis idiopática juvenil y es un desafío súper grande para todo el equipo de salud y para toda la comunidad que está alrededor de este niño. Entonces, tenemos algunas patologías que son bastante benignas y otras que son un poco más complicadas y sistémicas como esta. Y finalmente, para llevarse a la casa, me gustaría ponerles esta diapositiva en donde nosotros vemos que el dolor musculoesquelético es una causa frecuente de dolor en niños, es la tercera después de la cefalea y el dolor visceral. En general es de curso benigno y autolimitado, pero puede ser manifestación de patologías graves y sistémicas como las neoplasias, enfermedades inflamatorias o enfermedades infecciosas. También es necesario, para hacer un buen tratamiento, hacer un buen diagnóstico, caracterizar bien el dolor según la edad del paciente. El manejo también debe ser multidisciplinario, donde se considere al niño, a la niña, su familia, su contexto social, cultural y el equipo de salud en todas las áreas en donde pueda haber apoyo para su recuperación. El tratamiento debe ser considerado como invertido en el dolor agudo, como veíamos en la pirámide, y en el dolor crónico con la pirámide que está invertida. Y el trabajo
debe ser forjando metas en conjunto con el niño y su familia. No lo que yo solo me pueda idear como es lo que tiene que ir, porque lo que puede ser bueno para mí, a lo mejor no es bueno para el niño y para la familia, o no son sus prioridades, ¿ya? Evaluar la efectividad del tratamiento y revisar el plan si es necesario, siempre, siempre, en cada consulta, estar revisando ahí y tener en cuenta que todo niño tiene el derecho a que su dolor sea aliviado, ¿ya? Lo que hacemos para el niño no lo hacemos solo para el momento, sino para toda la vida. Esa es una frase de Rudolf Steiner. Les quiero dar las gracias y cualquier cosa, pregunta, mi correo está ahí al final.